Bueno, en el año 2005 yo sufro mi primer preinfarto o un infarto estando en el altar de la iglesia Wow. allá en Lore. Cuéntenos eso. Es decir, usted Estaba de estaba rodillas. predicando No, de estaba de rodillas. rodillas. Ok. Y allí, estando orando, yo toda la mañana me la pasaba en oración. ¿Había alguien con usted en ese momento? Estaba Ahí. solamente mi esposa, porque el apartamento pastoral estaba encima, al lado, encima de la casa, de la Ok. iglesia, y ahí era que nosotros vivíamos en ese entonces. Y estando en oración, pues me vino ese dolor punzante que me tumba el lado izquierdo, y digo, bueno, se va a dar lo que yo le había pedido al Señor, pensé yo, ¿Qué era lo que usted le había pedido? que yo quería, cuando Él me fuera a llevar, estuviera yo de rodillas en el altar. Wow. Y yo dije, se va a dar, porque yo sentí el dolor Sí. tan fuerte y el dolor Dijo, ya, bueno, ya se cumplió. esto se se cumplió va. mi deseo. Sí, exacto. Y eso es lo que dije. Y entonces, pues, de ahí, pues, le avisé a mi esposa y ellos, pues, llamaron a los médicos y me llevaron al hospital. Y ahí detectaron que yo tenía un infarto en progreso y me mandan de emergencia a Boston para que me hicieran un cateterismo, que fue lo primero que me hicieron porque tenía las tres arterias bloqueadas. Wow. Y me desbloca. ¿Sabía usted que tenía esa condición del corazón? ¿O fue No, algo, no. fue algo fortuito? No, yo tenía ciertas molestias que me daban dolores y yo le preguntaba al médico, pero ella me decía, no, eso no es nada, eso no es nada. El cardiólogo, y hasta que se dio esa situación, que ahí fue que Wow. él entendió que era una situación más grave. Ok. Fue un momento muy difícil, seguro, para su familia. Ese momento. Sí, fue un poquito doloroso para ellos porque era una experiencia muy crítica, pero gracias a Dios el Señor obró y Mucho impacto en el país. sí. Ahí está el caso de Rolando Gómez, Virgen Vargas. Háblenos un poquito de Virgen Vargas, porque usted estuvo con ella en Sí. esa iglesia, usted la conoció, se Sí, criaron sí. prácticamente juntos. Sí. ¿Nos puede hablar un poquito de ella? Sí, eso es Evangelista Virgen Vargas. Sí, es un ministerio poderoso, una mujer ungida de Dios. Era algo inspirador esa muchacha, dejándose usar del Señor. Sí. Y un testimonio andante, Wow. porque ella tenía muchas condiciones de salud y que era increíble que No tenía páncreas. no tenía páncreas. Y no, era una mujer de un espíritu dispuesto. Y yo te puedo decir que ese testimonio era válido. Se habla del enfrentamiento que ella tuvo con un hermano de Freddy Veras Goico. Sí, el doctor. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento con ella? Él estaba en una entrevista en el programa, creo que un programa que Freddy tenía, y la llevaron para entrevistar por el impacto que estaba causando su ministerio aquí en la ciudad, en el país. Y entonces ella en una de las entrevistas le dice, yo soy un testimonio andante de Dios porque yo no tengo páncreas. Máximo Veras Goico, Máximo, el psiquiatra. Ok. Y él le dijo que tú no tienes páncreas. Eso no te lo creo yo, eso, Ay, eso es imposible, nadie puede vivir sin páncreas. Digo, bueno, usted dice como médico que nadie puede, pero Dios lo está haciendo conmigo. Y le dijo, si usted quiere, examíneme, usted es médico, yo le doy el permiso que usted me examine. Y le hicieron, y tuvo que quedarse callado Wow. y aceptar eso. Pero esa muchacha tenía unas gracias del Señor que... Sí, un impacto muy, muy poderoso en ese tiempo. Sí, ¿Estamos sí. hablando de qué año? Estamos hablando de los años 78, 79, por ahí. Wow, 80, vamos a Sí, decir. en los años 80. Sí, su ministerio entonces impactó República Dominicana. Sí. Esa es una familia... Ella era muy cercana o muy adherida al ministerio de Catherine Kuhlman. Sí. Ella le gustaba ese ministerio. ella se dice que es la Catherine Kuhlman dominicana, en ese momento se le llegó a decir. Cierto, eso es cierto. Ella se identificaba mucho con el ministerio de Catherine Kuhlman. Muy de cerca. Y Dios la usó. En la forma de predicar, en la forma de vestir. Correcto, así mismo. Sí. Y ella se dejaba usar en esa misma dirección. Un don de ciencia. Me dicen que en el don de ciencia era increíble. Bueno, en esa entrevista que tú me estás planteando y que yo te estoy diciendo, Sí. yo recuerdo que el Señor le dice, hay una persona que tiene esta situación y se llama fulana de tal. Ahí en el público. Ahí, frente al doctor Máximo Sí, Veras Goico. ahí. Y le dice el Señor que ella está sufriendo de esto y esto. Te dice el Señor, ahora recibe la sanidad. Ay. Y no pasaron 15 minutos en esa entrevista cuando ella llama a esa persona y dice,
yo soy, envuelta, yo siento la presencia de Dios en eso. Yo soy esa persona que usted dice, yo soy fulano, está y vivo en, creo que ¿cómo que se llama? Cristo Rey. Okay. Y declara la experiencia que está recibiendo y el toque que recibiendo. Así era que ella hablaba, ya, con un don de ciencia terrible. Increíble. Con nombre y apellido y todo, y dirección y todo, así era que ella manejaba. Wow. Es decir, que lo que hay ahora en ese asunto de la ciencia, de decir los nombres, las cosas, Virgen en eso era número uno. Era un pilar, ella era un pilar en esa situación número uno. Y yo digo que el don es el mismo, porque es disponibilidad de una iglesia para que nosotros pudiéramos ir a pastorear y que tenía que esperar el turno. Okay. Y así lo hicimos y estuvimos en ese tiempo, en ese compás de espera, estuvimos ayudando ahí en Pasey, en la iglesia de Rolando Pero Gómez. el ministerio de Rolando Gómez entonces lo impacta a usted. Sí. Entonces deja Santo Domingo para irse a la ciudad de Lawrence, Estados Unidos. Pero antes, entonces tiene un tiempo en la iglesia de Villajuana, Iglesia de Dios de Villajuana como pastor, creo. Sí, de ahí, cuando yo salí después de 12 años que estuve ahí en Los En la Minas, iglesia donde se compró el solar. Fuente de Agua Viva. Que hoy es la Fuente de Agua Viva. Ahí yo duré 12 años pastoreando y ya Dios muchos años antes me había mostrado que yo iba a pastorear Villajuana. Ok. Es una experiencia, bueno, el hermano Enrique Castillo, que es un amigo de muchos años, Sí. Y Marta Castillo son pastores. Sí. Cuando yo estaba en Villajuana con pocos meses de convertido, el Señor me muestra que el hermano Pedro Plata, que era el pastor de nosotros, bajó del altar y me entrega las llaves. Wow. Y yo no entendí. Pedro Plata, ¿quién era ese pastor? Pedro fue mi pastor por muchos años allá en Villajuana. Okay. Él sustituyó al hermano Rolando Gómez. Ya. Él está en Estados Unidos. Rolando Gómez fue el primer pastor ahí. No fue el primer pastor, pero fue el pastor que levantó el templo. Ok. Entonces usted ve la visión que él le pasa. Realmente, que él me pasa la llave. Y yo digo, ¿qué es esto? Yo me asusté porque interpreté realmente lo que me estaba diciendo, Sí, la claro, revelación. claro. Y dije, ¿qué es esto? Y me asusté, pues, ¿quién soy yo? Yo acabo de llegar prácticamente aquí. Y una iglesia como esa, Sí. ¿verdad? Y entonces yo le digo a Enrique, que es mi amigo, y le digo, Enrique, te voy a dar esta experiencia, pero no se lo diga a nadie, porque yo no quiero problemas aquí, yo no vengo a buscar nada aquí. Y entonces le digo la experiencia, y eso pasa después de estar 7 años como líder en esa iglesia. Nos vamos allá a la iglesia que levantamos y pasamos unos 12 años allí. Se da que el pastor Pedro Plata es movido de la iglesia de ahí de Villajuana y el supervisor de acá era el hermano Modesto Edward. Okay. Y me dice, Núñez, queremos que tú vengas a pastorear Villajuana. Digo, wow, en ese momento Modesto no sabía de la revelación que usted había tenido. Nada, y yo dije, se está cumpliendo aquí lo que fue mostrado. El Señor me mostró y me sentí como sobrecogido. Y yo le dije, pero estaba tan identificado con mi obra allí, con el trabajo allí, que yo le dije, Pastor Modesto, yo sé que quizás usted se está dejando dirigir del Señor, pero mi corazón está puesto en esta congregación. No puedo. Pegadito que habíamos 30 personas. Era especial. Ese cuartito, desde que Dios nos movió allí, fue tan especial que nosotros tuvimos una oposición terrible de unos muchachos que al lado, que nos tiraban piedra. Antes de empezar, era de zinc el techo. Sí. Y eso, pues, ellos lo llenaron de piedra y botella tirándonos toda la noche. La primera semana de oración que hicimos para empezar allí. Esa es la apertura, con un proceso de oposición. De oposición terrible. Yo recuerdo que en una ocasión fue una muchacha a ver qué era lo que estaba pasando ahí en ese cuartito, porque había una atmósfera desde que empezamos. Dios nos envía a ella. Sí. Y yo recuerdo que la muchacha es una inconversa, y de los que tiran piedra, le dieron con una piedra en que además ella dijo, ¡oh! ¡Wow! Pero gracias a Dios oramos por ella, no le pasó nada. Pero a esos oponentes, Dios hizo juicio. ¿Qué pasó con ellos? Uno de ellos, el cabecilla, él era carnicero ahí en la San Vicente de Paúl con Sabana Larga. Sabana Larga no, con la carretera que va para el puentecito de las Américas. No, el que va para, ¿cómo que se llama?
Sabana Perdida. Sí, Sabana Perdida. Ahí él Ok. tenía una carnicería ahí. Y moliendo sus carnes un día, dice que él no sabe cómo y qué fue, pero se le fue las manos en la máquina. El que tiraba piedra a la Sí, iglesia. Ajá. Y se le fueron esos 4 dedos. Y él lo testificó luego. Sí. Él llegó. No, se convirtieron los otros, pero él dio la experiencia como inconverso. Que qué fue lo que pasó, porque era un hombre experimentado en eso. Sí. Y entonces él da ese testimonio que se le fueron los 4 dedos. Y dijo, Wow. eso es porque le tiro piedra a los evangélicos. Dios mío.